qué gusto verte después de mucho tiempo. Nos conocemos ya bastantes años. Sí, sí, y en diferentes temas. En diferentes facetas también, sobre todo porque tú te has dedicado a la política. No, al Bueno, contrario, al contrario. Yo he sido funcionario 13 años de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico y después de 13 años renuncié para hacer gestión pública. He estado en Foncodes, he estado en la pandemia, en el Seguro Social, he estado en el Ministerio de Salud, he sido director delegado. Y bueno, ahora estamos asumiendo esta enorme responsabilidad de fortalecer y relanzar un nuevo Instituto Peruano del Deporte. es que este es un reto interesante, ¿no es cierto? Porque si bien es cierto, hay esta intención de querer ser siempre mejores en el aspecto deportivo, a lo largo de los años hemos visto un abandono. Y esto no lo digo yo porque se me ocurra, sino que los diferentes deportistas que participan en diferentes competencias lo señalan de esa manera, ¿no? Bueno, lo que hemos tenido, Jesús, más bien en esta última etapa es un crecimiento del deporte peruano que se expresa o podría graficarse en la mejor participación de Perú en la historia de los Juegos Olímpicos, con una medalla olímpica y 6 diplomas olímpicos, y lo mismo en los Juegos Paralímpicos, con una medalla de oro de Angélica Espinosa y 6 diplomas. A lo que tú te refieres es algo que yo vengo señalando y esa es la razón por la que estamos fortaleciendo el IPD. A lo largo de los últimos 10 años, que se inicia el proceso de Lima 2019, es verdad, el IPD se encontraba en problemas y fue dejado de lado en Lima 2019. Claro, ¿sabes por qué se encontraba en problemas el IPD antes de pasar con el tema delegado, que es a donde quieres llegar tú? Es que las federaciones estaban completamente descontroladas, estaban prácticamente tomadas, no tenían los presupuestos y si los presupuestos los tenían los dedicaban a otra cosa menos a lo que era la correcta formación de los deportistas de alto rendimiento, porque a eso finalmente se dedican las federaciones, ¿no es cierto? A captar deportistas de alto rendimiento que son los que finalmente nos terminan representando en competiciones internacionales. Sí, efectivamente, por eso estamos en un proceso de fortalecimiento del IPD. El IPD ha venido recibiendo 3 millones de soles con un presupuesto de 150 y el ingreso del presupuesto del IPD ha ido a las federaciones y ha ido directamente a los deportistas. Tenemos casi 500 deportistas de alto rendimiento que reciben el apoyo directo a través de este programa del IPD. Ok, ¿y qué tanto se ha podido conciliar con las federaciones para sacarlas de donde se encontraban? Por ejemplo, nosotros no podemos participar en básquet a nivel internacional porque la federación está castigada y ahí había todo un problema que el IPD, por ejemplo, no podía resolver. Ese es un tema... Una de las tantas, ¿ah? Claro, pero ese no es un tema directamente del IPD. Recuerda que las federaciones son asociaciones privadas. Lo sé, llevamos muchísimos pero algo de años. competencia tienen, ¿no es cierto? Ah, por supuesto. El IPD subvenciona a las federaciones. La Federación de Básquet está desafiliada y justamente ahorita hay un proceso de negociación con la FIBA. Yo he tenido una reunión virtual con ellos y actualmente estamos todavía en el proceso. Hay una asamblea de la FIBA en mayo para definir la reafiliación o no. Y eso pasa por la aprobación de estatutos y la mayor representatividad, según nos han manifestado. Ok, yo quería contigo graficar justamente uno de los tantos problemas que ha enfrentado el IPD a lo largo de estos años, ¿no es cierto? Entonces tú estás entrando para tratar de cambiar esta situación, a pesar de los problemas sobre los que vamos a conversar, porque hay denuncias bastante serias, de alguna manera, ¿no? A mí, por ejemplo, sí me llamó la atención sobre este tema de la extinción del legado, porque yo sí considero de que cumplió un objetivo importante en un momento en el cual se necesitaba de que existiera algo de orden para la gestión deportiva, ¿no? Porque claro, estábamos tratando de cumplir con los objetivos que eran la promoción del deporte y la promoción de la ciudad a través justamente de estos juegos que el Comité Olímpico Internacional nos da, ¿no es cierto? Entonces se decía en ese momento, bueno, el IPD no tiene la capacidad, queremos el legado para la administración y la producción del evento, ¿no? Y luego ya veamos cómo se administra aquello que nos deja el legado, que hasta el momento yo creo que sí se ha hecho bien. Ahora, la pregunta es ¿por qué se extingue? ¿Cuáles son los argumentos? A eso quiero llegar. Sí, bueno, tú lo has dicho, ya cumplió su objetivo. Legado, cuando terminan los Juegos Panamericanos, había que liquidar y cerrar. Entonces se creó un proyecto especial por 2 años que vencía en junio del año 2022, justamente para esas tareas de administración, liquidación y cierre de las propiedades, de las cuales las 5 sedes que ha administrado temporalmente el legado son propiedad
del IPD. Lo temporal no puede ser permanente, estimado Jesús, ¿no? Nosotros justamente en lo que estamos es en un proceso de reforma y fortalecimiento del sistema deportivo nacional, fortaleciendo el ente rector. No pueden haber dos cabezas. Y ojo, que hemos empezado con la ley, el decreto supremo que acaba ya de ser publicado este fin de semana, que es el tema del antidopaje, que de acuerdo a la ley del deporte estaba dentro de la estructura del IPD y lo que se requería era autonomía para estar alineados con la Convención Internacional. El segundo paso es, hay duplicidad de funciones, se extingue el proyecto especial legado, pero vienen más tareas, Jesús. Tercero, tiene que venir la norma de modernización y fortalecimiento del Instituto Peruano del Deporte, con una norma con rango de ley. Y 4, los mecanismos que le permitan de contratación. Igual, para Lima 2019 se sacó un decreto se sacó una norma que le posibilitó hacer contratos de gobierno a gobierno, administración de recursos, contratos con organismos eso justamente era lo que le daba la transparencia que se necesitaba para el correcto manejo de lo que exigía el Comité Olímpico Internacional, ¿no? Sí, en este caso Panam Sport. Y eso es lo que vamos a hacer, Jesús. Estamos camino a Lima 2027. Lima no es el Perú. Y necesitamos un organismo nacional y que pueda dejar que el legado de Lima 2027, además del medallero de la mejor participación de Perú en unos Juegos Panamericanos, 2, podamos poner en valor la infraestructura deportiva. Por eso yo creo que es un momento importante para el deporte peruano que se haya puesto en el centro de la agenda. Y todo el mundo está hablando del deporte. Ahora, ¿qué significa la extensión realmente? Porque Carlos Neuhaus, que tuvo a su cargo el desarrollo, ¿no es cierto?, de los Juegos Panamericanos 2019, ha sido bastante crítico de esta decisión tomada por el gobierno, pero entiendo con una propuesta tuya, ¿no es cierto? Eso lo ha hecho Gustavo Arancén el fin de semana, que sí, esto se dio porque tú Pero ¿quién debía hacer la propuesta, Jesús? Bueno, ¿el CENAMI? No, obviamente es tu competencia, pero a lo que yo quiero llegar es que quiero saber cuáles son finalmente los argumentos de fondo, porque claro, este tema que tú dices, no puede existir una duplicidad de funciones, bueno, podría ser. Pero Neuhaus dice, bueno, esto no es del todo correcto porque tienen otras capacidades y otro tipo de administración justamente de las 5 sedes que forman parte del legado. Lo otro es que el IPD no tiene las capacidades para hacerlo de manera correcta, ¿no? Tanto así que ha utilizado una especie de ejemplo como que las manzanas podridas no tendrían por qué poder ir a otras, ¿no? Y se lamentaba porque no sabía exactamente cuál iba a ser el futuro, por ejemplo, de los deportistas que día a día iban a entrenar justamente a las instalaciones del CENAMI. Estamos hablando de deportistas de alto rendimiento, dice, y lo cito, ¿no? Dice, muchos de ellos, me preocupa muchísimo qué pasará con los deportistas que van al legado permanentemente, pero lo otro también que se pregunta es que espera que no haya una racia, es decir, que se mantengan a los trabajadores, al personal. Ayer hubo en el Parque Kennedy de Miraflores una manifestación justamente de los voluntarios, ¿no? Varios trabajadores, incluyendo a la mascota Milk. Que han salido a protestar. Entonces, vayamos a eso, ¿no? Sí. A revertir un poco esta posición, ¿no? Porque, repito, sí, pues, o sea, si algo tuvo el legado fue esta imagen, ¿no? De hacer bien las cosas. A ver. Con total transparencia, ¿no? Esto está conforme a ley. Las sedes no se van a cerrar. Hay un proceso ordenado. Ya se ha publicado el decreto. Se va a instalar la comisión de transferencia que tiene 30 días para la transferencia tanto de los activos como de los recursos y como del acervo documentario. El acervo documentario de los MAC pasarán a la PCM. Esto es un proceso contemplado en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, está contemplado en la Ley de Reforma y Modernización del Estado y en los lineamientos de organización del Estado que ha emitido la PCM, y además cuenta con una directiva por la cual los programas y los proyectos especiales se extinguen. Los proyectos son absolutamente temporales. Legado ha sido un administrador temporal de la infraestructura de propiedad del IPD. Las sedes van a continuar. ¿Qué cosa vamos a hacer? Y hemos conversado con diferentes deportistas y federaciones, Jesús.
las sedes van a continuar. Actualmente se encuentra con un contrato, una contratación directa, porque se cayeron 2 licitaciones que vence el 30 de abril, ¿no? Eso es lo que estamos heredando, ya no como un activo, sino como un pasivo. ¿Cuál es la solución? ¿Qué nos garantiza que las sedes van a continuar? Nosotros hemos planteado y venimos trabajando con Proinversión. Acabamos de lanzar, Jesús, un paquete de 40 polideportivos modulares por obras por impuestos que tiene un cronograma y que empezarán a inaugurarse entre octubre, noviembre y diciembre, y están plenamente eso se van a sumar a lo que se necesita para el 2027. No, esa es eso una muy aparte. gestión que hemos hecho en el IPD, porque se habla con mucha soberbia que si las personas que estuvieron en Lima 2019, que ojo, que no es lo mismo que legado. Entiendo que el señor Neuhaus es precandidato presidencial y él nunca ha sido funcionario del proyecto especial legado. Yo he sido director del proyecto especial legado, así que conozco sus fortalezas y también las oportunidades de mejora que esto tiene. Así que tranquilidad, las sedes van a continuar. Al contrario, ya no se le va a cobrar a las federaciones alquileres ni a los deportistas por el uso del albergue, porque eran recursos del propio IPD. A eso quiero llegar, porque si bien es cierto, yo tengo la percepción de que el legado hizo muy bien su trabajo a lo largo de estos años administrando los bienes de los lugares que se utilizaron para los Panamericanos. Hay también denuncias respecto al trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de estos años. Solo 4 años está durando, o ha durado el legado, sí. ¿no? Y creo que van para el 5, ¿no? Va a cumplir 5 años. Claro, iba a cumplir 5 años. Bueno, vamos a una pausa. Estamos conversando con Federico Ton, presidente actual del Instituto Peruano del Estadio Nacional, y el tema de los espectáculos de este tipo, ¿no? Porque claro, el Estadio Nacional se alquila para eventos que no son del todo deportivos, con una prioridad, entiendo yo, relacionada con el deporte. Bueno, Federico, estábamos hablando justamente de la extinción del legado. Quedó todavía una pregunta pendiente a propósito de las críticas de Neuhaus, que el IPD no tiene las capacidades para, por ejemplo, administrar las instalaciones del legado, pero lo segundo es que, en efecto, yo creo que habrá algún tipo de racia, me refiero a que va a tener que despedir gente, ¿no? Porque si están hablando ustedes de duplicidad de funciones, ¿dónde es que queda esa gente? Bueno, se ha hablado de falta de capacidad, Jesús. En mi gestión, que ya llevo casi 7 meses, hemos duplicado el presupuesto del IPD y hemos ejecutado el 97%. Y este año hemos empezado nuestro PIA, nuestro presupuesto de apertura, desde 291 millones, largamente superior a los 135 millones que tiene legado, ¿no? Entonces se ha hablado de un botín, que el IPD, como no tiene plata, quiere absorber la plata del legado. Eso es absolutamente falso. 2, se habla de que no hay capacidad. Acabamos de lanzar con Proinversión un paquete de 40 polideportivos modulares de rápida ejecución y bajo costo en 40 distritos del país de 16 regiones, y lo hemos lanzado con Proinversión el día viernes y tiene un cronograma cierto. Es una inversión de 620 millones de soles por obras de impuesto, que estamos trabajando con el ministro de Educación, Morgan Quero, para ir potenciando la infraestructura deportiva a nivel nacional. Si tú tienes una infraestructura compleja, estadios, coliseos, terrenos que todavía no se han construido y recibe 3 millones de mantenimiento, creo que la respuesta es obvia. Y además estamos hablando, la infraestructura de los Juegos Panamericanos tiene 5 años. Los estadios, los coliseos tienen 30, 40, en algunos casos hasta 50 años. Y justamente por eso es que estamos haciendo la reforma y modernización del IPD, para que todo el país se vea beneficiado con la mejora de la infraestructura deportiva. No estamos cruzados de brazos. Ya hemos firmado convenios de cesión de uso con los gobiernos regionales. El caso del Estadio Miguel Grau, acabamos de firmar con el gobierno regional de Lambayeque para el Estadio Elías Aguirre. Está pendiente con el Estadio del Cusco, ya nos hemos reunido, yo he estado en Cusco con el gobernador. Claro, esos son tus objetivos, ¿no? O sea, la modernización del deporte en el Perú y de su infraestructura, pero va a haber, o sea, de todas maneras, con la extinción, despidos. No. ¿Vas a utilizar a esa gente que ha trabajado en el legado? Los proyectos especiales. ¿La vas a reasignar? Porque esa es una de las cosas que
Yo he sido se llama, ¿no? director de delegado, Jesús, y obviamente conozco también, aparte del personal, porque ha ido cambiando, hay muchas órdenes de servicio, ¿no? Hay 266 CAS. Vamos, los proyectos especiales que son temporales se extinguen, pero yo vengo de una larga tradición de 13 años en Naciones Unidas y estoy acostumbrado a trabajar corporativamente. Lo bueno debe continuar, los buenos cuadros técnicos deben continuar, eso no va a haber ningún problema y lo vamos a ver en la comisión de transferencia, así que con tranquilidad todo va a ser de manera ordenada y ahora va a haber una sola autoridad, porque tú no puedes ser el dueño de tu casa, ¿no? Y tener un administrador. Claro, Imagínate tú al administrador que viene a reclamarte de por qué ya deja de ser administrador si su función fue temporal. Entonces, eso es algo que no se entiende Y con esta- y eso está en la ley. Ok, Estamos actuando de acuerdo a la Bueno, ley. entiendo que vas a tener que tomar decisiones respecto a la continuidad de determinadas personas. Y en cuanto, por ejemplo, el hecho de que algunos funcionarios dentro del proyecto delegado estaban ganando sueldos bastante altos, ¿qué tanto vas a ver eso? Porque aquí tengo, por ejemplo, una lista, entiendo yo, de funcionarios que han estado ganando por encima de los 15.600 soles. Esto sí me llamó la atención. Y esto lo han publicado ya hace un buen tiempo, ¿no? Dice aquí, hace 2 años publicamos que el proyecto Legado fue la responsable de que los estadios peruanos no estuvieran listos para el Mundial Sub-17. No sé qué tanto tenga que ver el Legado con eso, porque eso no está bien. No, efectivamente No, es eso así. no está bien. No, Dice, efectivamente es así, Jesús. Se perdió el Mundial Sub-17 que Sí. estuvo a cargo del delegado. claro, ok, ya, dice, perdiendo Perú la sede. Esto no me quedaba muy claro, por eso te pregunto a ti. Pero dice que en el 2023 tenían una planilla dorada de 122 trabajadores con sueldos por encima de los 10.000 soles. Y esto a mí sí me preocupa, porque ¿sabes qué pasa? Que yo he sido bastante crítico, terminando el año, a inicio de de, por ejemplo, el uso correcto del presupuesto general de la República, que más del 70% se estaba yendo en el pago de planillas, y planillas bastante altas, y decía yo que perdíamos dinero, por ejemplo, manteniendo un Congreso que no es del todo eficiente. Lo mismo me pasa con esto, o sea, si a mí me dan un documento en el cual veo yo una lista que además es de transparencia, con funcionarios que ganan por encima de los 15.600 soles, sí pongo un poco la atención, y no en esta situación. ¿Esto va a permanecer así? ¿O va a No, entrar también en efectivamente evaluación? eso es parte de la reforma. Además quiero señalar, yo he hablado de 48 millones el año pasado para el mantenimiento de la infraestructura. Todo el presupuesto delegado, ningún recurso va directamente ni a la federación ni a los deportistas. Por lo tanto, todo el presupuesto delegado está relacionado con el mantenimiento de la infraestructura deportiva y la promoción de las sedes. En cambio, el presupuesto del IPD, el grueso del presupuesto del IPD se va a subvencionar a las federaciones y a los deportistas de manera directa. El año pasado hemos tenido 5 mundiales. El candidato Neuhaus habla que Legado organizó estos mundiales. Esos mundiales, se lo puede consultar usted a las federaciones, fueron organizados por las federaciones internacionales y las federaciones nacionales con el financiamiento del IPD, y yo he estado presente en todos esos mundiales, en la inauguración, en la clausura, premiando a los deportistas y sobre todo alentando a nuestra delegación peruana. Hay un resurgimiento del vóley peruano, quedamos sextos en un mundial de vóley sub-17. Entonces vamos a reformar efectivamente, hay una agenda pendiente, los trabajadores del IPD ganan sumas irrisorias entre 1.000, 2.000 soles. ¿Y los delegados? El ¿Esto sí se habla, director, entonces? el director ¿Tú has encargado encontrado- de infraestructura gana 4.000 soles. ¿Y tú has encontrado esta planilla en el legado en la actualidad? Efectivamente. O sea, ¿se ha encontrado que gente trabajando en el legado en la actualidad ganaba 15.600 soles? El director ejecutivo, el director de operaciones, la directora de comunicaciones, el director de proyectos de infraestructura, jefe de coordinación de riesgos y legado, jefe de planeamiento y presupuesto, jefe de recursos humanos, secretaria ejecutiva. O sea, ¿esto lo has encontrado? ¿Esto es real? Esto es, sí, es real. Pero, Ya, pero- lo vamos a pero recibir. ¿tú Pero crees? esa es una publicación donde figura una anterior gestión. Esto no lo has tenido tú, yo lo he conseguido, por eso te preguntaba. O sea, para mí me llamaba la atención, por eso también es válido preguntarnos qué tanto el presupuesto que se le asigna al IPD también se gasta en planillas y qué tanto de clientelaje hay, porque claro, si hay una de las denuncias que se van dando ya respecto a lo que a ti te toca es, por ejemplo, la injerencia de Nicanor Boluarte en el IPD. Y tú sabes Absolutamente y ninguno. tú sabes que Nicanor Boluarte ha estado metido en serios problemas porque ha estado buscando meter gente dentro del aparato público, ¿no? Las gobernaciones por un lado y luego también se habla del IPD. Mira,
Entre mayo del 2023 y abril del 2024, allegados a la presunta red criminal que encabezaría Nicanor Boluarte, ganaron 19 órdenes de servicio. ¿Qué fecha? Entre mayo del 2023 y el 2024. Ok, Claro, yo he entrado en julio. Tú tienes 7 ¿no? meses, por ahí. Yo he entrado en julio. Ok, no te podemos achacar nada, pero dice lo siguiente, ¿ya? Entre mayo del 2023 y abril del 2024, allegados a la presunta red criminal de Nicanor Boluarte, ganaron 19 órdenes de servicio en el Instituto Peruano del Deporte bajo la administración de Guido Flores Marcham. Según investigación fiscal, el IPD ahora va a manejar el legado. O sea, hay ese contraste. Claro, se entiende por dónde va. Pero, ¿qué tanto está Nicanor Boluarte? Ojo, teniendo en cuenta que se dice que Morgan Quero, actual ministro de Educación, del que tú has comentado, que está supuestamente queriendo que mejore el deporte en el país, tiene esa relación con Nicanor Boluarte. Tú me conoces, Jesús. Sí, yo te conozco, ¿no? pero también te he querido preguntarte Efectivamente, sobre pero esta tú situación, mismo lo ¿no? has dicho, es la gestión anterior. Estamos frente a un nuevo IPD, una nueva gestión que está trabajando con autonomía. Yo no tengo injerencia absolutamente de nadie, ¿no? Y 3, estamos tomando estas decisiones y he sido yo quien ha sustentado en el Consejo de Ministros la necesidad de fortalecer y modernizar el Instituto Peruano del Deporte. Y uno de los pasos era la extinción del legado, pero viene la norma de fortalecimiento del IPD y vienen las normas especiales de contratación. ¿Y has podido revisar también esto que ha pasado? O sea, estas denuncias del 2023 al 2024 con estas órdenes de servicio especial. Eso forma parte ya de... Está en investigación, pero te puedo asegurar y decirle a la ciudadanía que no hay absolutamente ninguna injerencia. Mi trayectoria, yo soy un funcionario de Estado Federico, y en ese sentido jamás aceptaría algún tipo de injerencia. Y no existe ninguna injerencia de nadie en la gestión. De Nicanor Boluarte y de Quero. Yo no lo conozco al señor Boluarte. ¿A Quero sí lo conoces? Por supuesto, lo conozco de hace muchos años. Y lo conozco en la función y es él quien me ha convocado. Hay en una entrevista dice, hay que investigar quién lo ha puesto. Yo conozco al ministro de Educación Morgan Quero de hace muchos años en las diferentes funciones que he cumplido, tanto en Foncodes como en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, así que conozco de su trabajo, nos conocemos profesionalmente. Lo peor que puede pasar, Federico, es realmente que no tengamos para el 2027 los Juegos hechos a plenitud sin mayor problema. ¿Por qué no podría estar, Jesús? Ya se ha formado el comité organizador. Ya estamos trabajando, se requiere solo un 15%, de la infraestructura. El día de mañana llega a Perú una delegación de alto nivel de Panam Sports. El cronograma continúa, ya lo ha enfatizado hasta el propio Comité Olímpico. ¿Y ellos llegan para qué exactamente? Justamente para trabajar la agenda y la hoja de ruta en todos los campos para los Juegos Panamericanos. Ese rumor difundido malintencionadamente no tiene que ver con el respeto ni con el fair play. Cuando uno lanza trascendidos e inicia campañas mediáticas en las que participan funcionarios públicos, como ha ocurrido en la marcha del día domingo, ¿no? Entonces, creo que eso no es fair play, no tiene que ver nada con la Carta Olímpica. Así que vamos a tener los Juegos Panamericanos con la mejor participación de una delegación peruana en la historia. Y 2, va a ser la oportunidad para poner en valor toda la infraestructura deportiva a nivel nacional. Ok, eso es importante porque, claro, yo entiendo que de tu lado va por ese lado, pero también las horas que están alrededor también tendrían que cumplirse, te lo comentaba, ¿no? Porque estamos llegando al 2027, como por ejemplo, vías que tienen que ser mejoradas, el aeropuerto que pues tiene que tener al menos esa capacidad que se necesita para recibir visitantes, ¿no? Y ves que ahorita el aeropuerto está próximo a ser inaugurado y no tiene ni siquiera un puente para poder cumplir con el objetivo de trasladar personas para entrar y salir del país. Bueno, efectivamente, todas estas infraestructuras toman su tiempo, pero sí te puedo decir, Jesús, que la Lima del 2027 será mucho más moderna, más integrada que la que teníamos el año 2019 como ciudad, y yo creo que eso es una gran ventana y es una oportunidad para promover la marca Perú y el Perú como un destino de grandes eventos internacionales, como lo hemos venido promoviendo el año pasado y lo seguiremos haciendo este año. Y ya no solo en Lima, estamos trabajando fuerte para tener eventos también en las provincias del Perú. Ok, Federico, no me puedo ir de esta entrevista sin preguntarte algo, ¿no? Que tiene que ver con el concierto de Shakira y que también tiene relación con algunas denuncias que se han presentado.
El IPD le está dando mayor ventaja a las actividades deportivas por ley que a los espectáculos de este tipo. Y lo otro es que, ¿qué va a pasar con Shakira? Porque aquí va a tener que reprogramarse concierto, ¿no? ¿Habrán fechas? ¿Tiene libertad la señora como para poder hacerlo? Sus fanáticos, me imagino que esperarán justamente algún tipo de alternativa, ¿no? Es absolutamente falso que se prioriza los conciertos al deporte. Para empezar, todo lo que se recauda no va al IPD, sino va al Ministerio de Economía y Finanzas, quien se encarga de redistribuir. Dos, en mi gestión es que vuelve la selección a jugar en el Estadio Nacional. Le empatamos con Colombia, le ganamos a Uruguay en un gran partido y el Perú-Chile le dimos la disponibilidad. Fue el Ministerio del Interior que no le dio las garantías por APEC. Y ahora, este año hay 3 partidos de local de la selección. En marzo contra Bolivia, en junio contra Ecuador y en septiembre contra Paraguay, el último partido del local. Los 3 partidos están plenamente garantizados y estamos coordinando con los clubes de la Liga Nacional, como el Cristal, el Sport Boys, el Alianza Lima. Todos los partidos estamos dándole la absoluta prioridad y usted puede preguntárselo a los dirigentes de los clubes. Así que es absolutamente falso que se priorice el evento no deportivo. Y además no tendría por qué haber este problema. Y aprovecho un segundo para señalar lo siguiente. El problema de en todos los estadios del mundo el fútbol convive con los espectáculos. Sí, bueno. Y ese es un tema de tecnología. Ya, pero así ahora, en el caso de Shakira, ¿hay fecha como para poder reprogramar o no? Si la fecha para reprogramar choca con los partidos de nuestra selección, no habría viabilidad para el concierto de Shakira. Ya, pero ahorita, por ejemplo, si a Shakira se le ocurre dar el concierto hoy, inicia uno, pero le queda uno pendiente, ¿podría ser para el día miércoles o jueves? Todo va a depender de la evaluación del cuerpo técnico que ve el estado del campo. Bien, porque ahí también eran a hallar ustedes de alguna manera. Bueno, gracias a Federico Thom, actual presidente del Instituto Peruano del